En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, ya estamos otra vez por aquí, ha pasado la semana de una manera rauda y veloz. Pues ya estamos contándoos cosas nuevas, cosas bonitas, cosas muy interesantes. Y vamos a hablar de algo importante, la economía, pero no en plan aburrido, sino desde un punto de vista de lo social. Y es que durante décadas la economía española ha estado marcada por un debate muy recurrente, como crecer sin dejar atrás a parte de una sociedad, de una parte pues ciertamente vulnerable. En ese contexto, la economía social ha demostrado que existe otra forma de crear riqueza, empleo y una actividad empresarial importantísima, basada no exclusivamente en la rentabilidad financiera, sino también en el compromiso colectivo, la estabilidad y la cohesión social. La economía social representa hoy en día uno de los sectores más relevantes y estratégicos del tejido productivo de nuestro país. Bajo este concepto viven cooperativas, mutualidades, sociedades laborales, empresas de inserción, cofradías, fundaciones y asociaciones con una actividad económica muy importante, así como los llamados centros especiales de empleo. Todas ellas comparten una característica esencial, la prioridad de las personas y del interés social frente a algo que es importante también, y es el capital. España cuenta con una larga tradición en este ámbito, desde las cooperativistas agrarias hasta las grandes experiencias industriales de cooperativas. El país ha construido un ecosistema económico singular que ha resistido crisis financieras, cambios productivos y profundas transformaciones sociales. No es casualidad que España sea uno de los referentes europeos en materia de economía social, tanto por volumen de entidades como por capacidad de generación de empleo. Y es que lo verdaderamente relevante es que la economía social ha dejado de ser vista como un sector complementario o residual. Hoy forma parte de las grandes estrategias económicas europeas y nacionales. La razón es bien sencilla. Mientras muchos modelos empresariales priorizan resultados inmediatos y rentabilidad a corto plazo, las entidades de economía social suelen apostar por la permanencia, la reinversión y el arraigo territorial. En muchos municipios pequeños y medianos, especialmente en zonas rurales o afectadas por la despoblación, las cooperativas y entidades sociales mantienen la actividad económica donde otras empresas no encuentran incentivos suficientes. Esto convierte a la economía social en un instrumento de equilibrio territorial y de sostenimiento comunitario. Además, estas entidades presentan habitualmente mayores niveles de estabilidad laboral y un vínculo mucho más fuerte con sus trabajadores y sus socios. La participación democrática en la toma de decisiones genera modelos organizativos muy distintos, donde la implicación colectiva suele ser más intensa y donde el objetivo empresarial incorpora una dimensión social que trasciende el beneficio económico puro. Sin embargo, la economía social también enfrenta desafíos muy importantes. Uno de ellos es evitar quedarse encasilladas como una economía subsidiaria o dependiente exclusivamente de ayudas públicas. Y es que el sector de verdad necesita avanzar en competitividad, en innovación, en digitalización, en profesionalización, por supuesto para consolidarse como uno de los verdaderos motores económicos de primer nivel, porque lo han demostrado y porque pueden conseguirlo. Otro reto fundamental es el relevo generacional. Muchas cooperativas y entidades históricas afrontan actualmente dificultades para atraer perfiles jóvenes que garanticen continuidad y modernización. La transformación tecnológica y los nuevos modelos de trabajo obligan a adaptar estructuras que en algunos casos siguen funcionando con dinámicas excesivamente tradicionales. A ello se suma la necesidad de mejorar la dimensión empresarial de muchas entidades. Y es que en España existe un enorme potencial de crecimiento mediante procesos de integración, colaboración y creación de redes más sólidas entre organizaciones de la economía social. Miren, dentro de este ecosistema, la discapacidad ocupa un espacio especialmente relevante. España ha desarrollado una experiencia singular a través de los centros especiales de empleo y otras entidades vinculadas al movimiento asociativo que han permitido durante años la incorporación laboral de miles de personas con discapacidad.
Más allá de su función social, estas organizaciones representan también actividad económica real, generan empleo, producen bienes y servicios, compiten en mercados ordinarios y participan en sectores cada vez más diversos. En muchos casos, además, han demostrado una notable capacidad de adaptación y profesionalización. La presencia de la discapacidad dentro de la economía social evidencia precisamente una de las fortalezas del movimiento, del modelo que, tras su capacidad para incorporar objetivos sociales, desde luego no renuncia a la viabilidad económica. Frente a una visión puramente asistencial, muchas entidades han evolucionado para modelos empresariales muy modernos, capaces sobre todo de combinar sostenibilidad financiera y compromiso social. El futuro de la economía social en España dependerá en gran medida de su capacidad para ocupar un espacio central dentro de las políticas económicas del país. Pues ya no basta un reconocimiento de su valor social, es necesario atenderla como un sector productivo estratégico, especialmente en ámbitos como los cuidados, la transición demográfica, el empleo inclusivo o la economía local. Miren, Europa avanza hacia modelos económicos donde la sostenibilidad, la cohesión y la rentabilidad deben convivir. Es decir, que es necesario la economía social que disponga de una ventana competitiva y construida durante décadas. La cuestión ya no es si este modelo tiene utilidad, sino si las instituciones y el conjunto de la sociedad serán capaces de darle el protagonismo que lo merece. Porque en un tiempo donde crecen las incertidumbres, la desafección hacia ciertos modelos económicos, la economía social sigue recordando una línea esencial, que la economía puede ser también una herramienta al servicio de las personas y no únicamente del mercado. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Hola queridos oyentes, soy Isabel Sánchez, técnica del área de menores de Fama, y hoy quería hablaros de la importancia de la comunicación en los menores, ya que es importante que se comuniquen con sus demás compañeros, digan sus preocupaciones y muestren sus ideas. Y tal y como dice la escritora Carmen Martín Gaite, no hay nada que se pueda comparar con la palabra y la comunicación. Desde el departamento trabajamos con los menores para que puedan tener una expresión oral funcional. Y también desde aquí facilitamos a todas las familias una serie de ejercicios prácticos que se pueden realizar con los niños que presentan dificultades en la comunicación, utilizando sistemas aumentativos y o alternativos de la comunicación, y realizando actividades como pueden ser 1. Pictogramas y tableros de comunicación para señalar necesidades, acciones o emociones. 2. Lenguaje de signos adaptado para apoyar el lenguaje oral o sustituirlo temporalmente. 3. Aplicaciones y dispositivos de comunicación aumentativa, tablets o programas que permiten generar mensajes claros. Y por último, historias sociales y secuencias visuales, que ayudan a anticipar rutinas y expresar deseos o sentimientos. Si queréis más información, no dudéis en asistir a las sesiones familiares online que impartimos desde aquí en Fama, o preguntarnos a través del teléfono 91 59 33 50 o a través del correo educacion@fama.org. Como os decía, llamarnos al número de teléfono 91 59 33 50 o ponernos un correo a educacion@fama.org. Bueno, pues nada, desde luego que es un verdadero privilegio darles la bienvenida a este encuentro dedicado a reflexionar sobre uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, y es que el presente y el futuro de la economía española, europea y global, en un contexto de profundas transformaciones tecnológicas, políticas y sociales, pasa pues por una auténtica transformación. Vivimos un momento marcado por la incertidumbre, la inflación persiste, la redefinición de los mercados energéticos, la revolución de la inteligencia artificial y el debate creciente sobre el papel del Estado, las empresas y la sociedad civil en la generación de prosperidad es algo importante. En este escenario resulta imprescindible promover espacios, desde luego, de análisis sereno, pensamiento crítico y, sobre todo, de debate intelectual muy riguroso. Y para ello contamos hoy con dos voces de enorme prestigio. Por supuesto,
Por un lado tenemos a don Daniel Lacalle, que es economista de reconocido prestigio internacional, doctor en economía, gestor de fondos, autor de numerosas publicaciones y una de las voces más influyentes en el análisis económico y financiero contemporáneo, y su visión sobre la política monetaria, energía, fiscalidad, crecimiento y competitividad, desde luego que ha generado un amplio impacto tanto en España como en el ámbito internacional. Quería saludar de don Daniel Lacalle. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, y también quería, desde luego, presentar a don Jesús David, que es ni más ni menos, con una persona con una trayectoria académica universitaria pues importante, que aporta, desde luego, una perspectiva rigurosa sobre los retos estructurales de nuestro modelo económico, la universidad, la formación y el talento y la conexión entre conocimientos, innovación y, desde luego, el desarrollo social. Mi primera pregunta, ¿qué tal, don Jesús? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mire, mi primera pregunta quería hacerla a don Daniel Lacalle, y es simplemente, ¿cuál es el principal riesgo económico que afronta actualmente nuestro país ante la situación de tan alta vulnerabilidad que tenemos en la actualidad? Son varios, obviamente, ¿no? El primer factor, obviamente, es la bajísima productividad. El crecimiento de la productividad es un gravísimo problema. El tamaño empresarial en España es, además, bajísimo. Se penaliza el crecimiento empresarial y eso, por supuesto, tiene efectos tanto en la productividad como en el empleo y el crecimiento, ¿no? Y luego, desde luego, pues el elevado nivel de regulación, de impuestos y la falta de oportunidades para buscar el crecimiento económico de manera que no sea extensiva. El crecimiento del Producto Interior Bruto ahora mismo viene fundamentalmente del aumento de la población y del aumento del endeudamiento, y claramente esos son factores, factores de debilidad. Otros factores de fortaleza son nuestras exportaciones y nuestra capacidad admirable de recuperar un sector tan importante como es el del turismo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esos factores de riesgo a corto plazo y a medio plazo, sobre todo, porque no son nuevos, claro. Y en este contexto tan raro, tan enrarecido, lleno de una situación geopolítica pues que es muy transgresora, transformadora, que está evolucionando de un día para otro, ¿por qué la economía social tiene una relevancia creciente en Europa? Y, desde luego, yo creo que deberíamos definir primero qué es la economía social en este contexto, ¿no? La economía social es un concepto muy abierto y muchas veces utilizado de manera ideológica, ¿no? Es básicamente lo que ha hecho siempre el capitalismo, ¿no? La economía social es la actividad empresarial y económica en lo que se busca el interés colectivo de los integrantes, en el que hay una parte, como hacen casi todas, en la que hay una parte en la que se dedica para actividades que benefician o que dan un soporte adicional a los stakeholders que llamamos, ¿no? Al medio ambiente, a la sociedad, etcétera. Es un sistema que desde John Stuart Mill, ¿no? hasta el día de hoy, pues lo que busca es que haya una participación más colectiva en la gestión y en el ordenamiento de la empresa, en el que se genere rentabilidad a medio y largo plazo, y lo más importante, pues que también se mantenga un nivel de soporte a una estructura social que pueda beneficiarse de estas empresas. ¿Podríamos decir, por ejemplo, que la economía social lleva ese apellido social para disfrazar de alguna manera una forma de hacer business distinta a la que hacen las empresas de economía ordinaria, y que realmente podrían ser más productivas o podrían tener una mayor rentabilidad? ¿O, por el contrario, están en un sistema de equiparación constante y completo entre ambos sistemas, que pueden desarrollar, desde luego, una economía importante y que son complementarias? Claro, totalmente complementarias. Yo creo que hemos visto en la entrada del programa cómo se hablaba, pues por ejemplo, de cooperativas, se hablaba de otro tipo de estructuras empresariales, pero todas ellas siempre
tienen como objetivo la creación de valor para el accionista y la creación de valor y la generación de beneficios. No existe la economía social sin beneficios empresariales, ¿verdad? Y lo que yo creo que es muy importante es que no solamente que no es excluyente, que no lo es, ¿no? Sino que es, digamos, una forma adicional de mirar las oportunidades de crear valor y de buscar oportunidades de negocio pero hay que conviene siempre no caer en los errores. Muchas veces añadir la palabra social a un término introduce lo contrario a lo que busca, ¿no? Por ejemplo, justicia social no es justicia, sino que es aleatoriedad política. Economía social es un término que se ha utilizado en el pasado de una manera digamos, despreciativa, y sin embargo es algo pues que hemos visto pues que desde modelos como son las cooperativas a empresas de titularidad compartida o distintas uniones entre empresas más pequeñas para buscar oportunidades de negocio, pues obviamente funciona y funciona muy bien. Y son competitivas y están compitiendo en las mismas condiciones que el resto de las empresas, entre otras cosas porque el resto de las empresas igual cumplen un objetivo social. Yo creo que le llamamos economía social a aquellas en las que hay un componente más elevado digamos de inversión y de utilización de capital en aspectos que podemos considerar externos a la pura actividad económica, pero que son perfectamente complementarios y que, vuelvo a repetir, pues son vamos, la evidencia en todos los países que tienen una economía capitalista de libre mercado. ¿No cree, don Daniel, que ha estado infravalorada la economía social históricamente? Es como, por ejemplo, haciendo un paralelismo que a lo mejor no es exactamente igual, pero muy cercano, recordarán que la formación profesional pues ha sido defenestrada, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere su carrera y tal, y ahora parece como que está habiendo un giro importante. Los alumnos ahora que primero se graduado siguen sus estudios de formación profesional para luego hacer prácticas, ir más formados y luego pues entrar en el ámbito universitario. En este caso, la economía social podríamos decir que tiene ese silogismo, ese paralelismo en cuanto a que las empresas potentes, las grandes compañías pueden dar paso a estas otras empresas que parecen que tienen una expectativa más de menor capacidad de volumen de negocio y que como que están despuntando, pero sobre todo, ¿por qué han sido infravaloradas históricamente? Vaya. Históricamente no es que hayan sido infravaloradas, yo creo que hay un enorme cariño y un enorme valor hacia modelos de empresas que han sido cooperativas, que han funcionado muy muy bien, porque tenían dentro de su forma de trabajo pues lo que son los aspectos esenciales de creación de valor, generación de beneficios y ser rentables, ¿no? Muchas veces lo que ha pasado es que se confunde el término empresa de economía social con una especie de ONG. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿no? Y se ha criticado a algunas que dependían constantemente de subvenciones, pero no porque fuera una crítica o un ataque a esa economía social, que obviamente, vuelvo a repetir, es que es un elemento desde John Stuart Mill esencial y un pilar de la economía en el sector agrario, en el sector primario, etcétera. Pero yo creo que ha habido cierta crítica durante una época porque se partía de la base de que eran máquinas de perder dinero, ¿no? Y eso es muy injusto, igual que, por ejemplo, ocurrió con, tenemos un modelo bancario como es el de las cajas de ahorro, que tiene un componente social relevante y no debemos caer en el error de pensar que la caja de ahorros como concepto es un concepto, irrelevante o negativo, cuando hay unas cajas de ahorros, todavía muchas, funcionando en toda Europa y en toda España, que son muy rentables, que son muy potentes y por lo tanto yo creo que es simplemente
al final, si lo que queremos ser es verdaderamente sociales, tenemos que acordarnos de que para ser social hay que generar beneficios, que las pérdidas siempre los paga otro. Entonces, los modelos estupendos de grandes cooperativas, de pequeñas cooperativas, de uniones empresariales de, por ejemplo, agricultores, autónomos, etcétera, que han funcionado muy bien, eso no solamente está en auge, sino que vemos, por ejemplo, bueno, pues que tienen mucho valor desde el punto de vista de fondos de inversión que están apostando por esos modelos y que están dando capital a los modelos en los que la gestión es claramente bueno, pues rentable y positiva. Y dentro de lo que es el crecimiento económico, don Daniel, bueno, yo creo que la economía social puede ser, por supuesto, igual de competitiva que la empresa convencional, ¿no? Pero, ¿qué sectores podríamos decir que ofrecen mayor expansión, mayor capacidad de internacionalización, o cómo puede aumentar su productividad en este sentido? Hombre, tenemos que entender que normalmente, precisamente por el componente, digamos, de stakeholding y social que estamos comentando todo el tiempo, pues los modelos de empresa que podemos englobar dentro de este concepto de economía social son más típicos que se generen, por ejemplo, pues en el sector primario, en el sector secundario, en industrias que bueno, pues que tienen un nivel de exportación elevado. Yo creo que si miramos en general se puede el concepto, digamos, real, no el ideológico de una alternativa al capitalismo que va a acabar con el capitalismo, porque las empresas de economía social son todas capitalistas, todas, incluidas las chinas, que tampoco son de economía social. Pero lo importante es recordar que no es que haya un sector que sea, es verdad que históricamente el primario, el secundario, son como más típicos para que se hagan este tipo de empresas, pero no podemos olvidar que se pueden hacer modelos similares y se hacen modelos similares en muchísimos sectores. Cuando uno mira, por ejemplo, las memorias de responsabilidad social corporativa de muchas empresas que consideramos tradicionales, vemos que el porcentaje de sus ingresos que dedican a actividades que benefician a la sociedad y que no tienen una rentabilidad económica real inmediata, pues es creciente, y eso también es positivo. Pero usted seguramente conozca los modelos que quizás sean aquellos modelos donde se refleje mayor la parte social, ¿no? Hablamos de los centros especiales de empleo, donde el 70% de los trabajadores tienen que tener discapacidad, los otros 30% pueden no tenerla, y que reciben, desde luego, ayudas, subvenciones también para lo que es la financiación del coste salarial y demás. ¿Son igual de competitivos? ¿Tendría que tener alguna transformación? ¿Qué opinión tiene al respecto de estos centros? No, estupendo. Son perfectamente competitivos. Yo conozco casos maravillosos de empresas de seguros que están funcionando y compitiendo globalmente, en las que un porcentaje significativo son lo que llamaríamos personas con discapacidad, que no son personas con discapacidad, sino que son personas que no tienen los mismos niveles de, bueno, pues de facilidades para, por ejemplo, pues moverse que nosotros, ¿no? Pero que como trabajadores, en realidad, si lo pensamos, todo este tipo de empresas lo que está haciendo es recordarnos un elemento muy importante, ¿no? Que es que no existe el concepto de persona incapaz. Puede haber personas que tengan discapacidad para una actividad, pero sí que pueden hacer muchas otras y que son productivos y que son personas muy responsables y funciona francamente bien. Entonces, que reciban algún tipo de ayuda para que los costes laborales sean más bajos o que tengan algún tipo de subvención, pues tampoco me parece mal, pero lo que a mí me parecería mejor
es que no hubiese penalizaciones a la creación de empleo en un país como es España, en donde los costes laborales son de los más elevados del mundo. Eso haría que no tuviésemos que, digamos, ponerle la etiqueta de empresas subvencionadas a esas empresas, entre otras cosas porque mucha de la ayuda que reciben no es algo, digamos, no es un privilegio, sino que es algo consustancial a lo que debería ser un objetivo de país, que es que, bueno, pues que saquemos el mejor partido de todos los ciudadanos y de todos los que participamos en la economía dentro de cada uno de su posibilidad, ¿no? Y yo he visto ejemplos maravillosos y es muy, muy difícil digamos, ver alguno de esos ejemplos en los que se pueda criticar que la actividad de esas personas con discapacidad o con discapacidad limitada o con algún tipo de discapacidad pues no tienen un compromiso y una capacidad para luego hacer muchísimas otras cosas increíbles. Por ejemplo, en Corea del Sur, las personas con discapacidad, la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología, está haciendo que el empleo se dispare, ¿no? Porque claro, lo que antes eran handicaps, dificultades, pues ahora no son nada más que, digamos, bueno, anécdotas diferenciales, y yo creo que eso es maravilloso. La tecnología y la inteligencia artificial van a ser factores muy relevantes para este tipo de empresas, hay que utilizarlas y no deberíamos caer en el error de demonizarlas porque reciban algún tipo de ayuda, ojalá se le diera una ayuda a todo el mundo, no se le diera alguna ayuda, ojalá se le quitaran palos en las ruedas, ya que estamos en este programa, ojalá se le quitasen palos en las ruedas, porque al final lo que ocurre es eso, que muchas veces esos puestos de trabajo, la formación profesional en España ha perdido mucho durante muchos años por una equivocada visión de que todo el mundo tenía que tener títulos universitarios, y eso obviamente ha desfigurado la figura del título universitario y demostrado que la formación profesional, lo que toda la vida ha existido, que es el aprendizaje de un oficio, etcétera, pues tienen un valor muy relevante y que eso hay que ponerlo en marcha porque funciona. Ha hablado usted de lo que es la inteligencia artificial. Y bueno, pues evidentemente no sé muy bien si usted nos puede dar su opinión respecto de cómo va a transformar esto el ámbito laboral, ¿no? Porque quizás algunos puestos desaparezcan, pero hay una cuestión que también se habló hace tiempo de ello, que ha pasado así sucintamente por encima de muchos micrófonos y no se está tomando mucha relevancia por eso, pero ¿nos estamos acercando a la renta básica universal? Bueno, podemos empezar por el final. No. La renta básica universal es un subterfugio creado por las élites para justificar el cercar a una parte de la población a ser clientes dependientes de un sistema que les va a pagar esa renta en una moneda que cada vez tiene menor poder adquisitivo. La renta básica universal se utiliza el miedo para intentar justificar la creación de, bueno, pues de una subclase dependiente. No hace falta renta básica universal porque la inteligencia artificial, la tecnología, cualquier persona que viaje por el mundo y vaya a los países en donde la inteligencia artificial está implementada de manera generalizada, no solamente tienen menos tasa de paro, no menos, sino muchísima menos tasa de paro que los países de Europa o que España, ya no queremos decir la tasa de paro que hay en España, sino que además tienen menos tasa de paro en aquellos sectores que llamamos de baja cualificación. Porque el gran error de este análisis distópico que se hace tan famoso y se hace tan popular estos días es el pensar que la inteligencia artificial acaba con empleos. La inteligencia artificial desplaza competencias, pero por cada competencia que desplaza, que son aquellas que tienen mayor capacidad de robotización y de inteligencia artificial, lo que genera es no solamente mucha más productividad, sino muchísima mayor demanda de
puestos de trabajo y de actividades en las que hay interacción humana y en las que hay lo que es la parte creativa y la parte emocional que no ofrece la inteligencia artificial. Por lo tanto, una de las cosas que hemos aprendido con la inteligencia artificial es que los que mejor la adoptan y los que mejor la usan son precisamente esas personas que tienen eso que se llaman equivocadamente trabajos de menor cualificación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no exige una formación reglada que funcione como un sistema de intermediación y de freno entre las personas, sino todo lo contrario, democratiza el acceso. Y eso hace que esas personas no solamente sigan teniendo trabajo, sino que además su trabajo sea más interesante, menos monótono, menos cautivo, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? La inteligencia artificial no es el futuro, es el pasado, ¿eh? Y tenemos que ser conscientes de que lo que hay que aprovechar son esas gigantescas ventajas que ofrece para mejorar la productividad, para mejorar el tamaño empresarial, para reducir la carga brutal de costes que se nos imponen vía fiscal y también para crear mucho más empleo en aquellas personas que ahora mismo pues están encontrando dificultades en los países de baja implementación de la tecnología. Es impresionante cómo los países con menor implantación de la robótica y de la inteligencia artificial no solamente no tienen menos desempleo, sino que tienen más que los países en donde más se implementa y donde se favorece esa utilización. Por lo tanto, yo soy muy, muy optimista con el efecto de la inteligencia artificial. Otra cosa es que la gente piense que el puesto de trabajo es equivalente a la acción mecánica que hace cada día. Mi primer puesto de trabajo lo hace este teléfono desde el que estoy hablando yo. Eso no significa que yo no tenga puesto de trabajo, ni significa, ni mucho menos, que eso haya destruido empleo. Todo lo contrario, menos mal que lo hace mi teléfono, porque era obviamente pues una labor que no tenía valor añadido significativo, ¿no? Pero no podemos negar que la inteligencia artificial va a reconfigurar los puestos de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la secretaría, pues ya hacer una carta perfecta, mejor que lo puede hacer un ser humano, lo puede hacer. No solamente hacer cuestiones de este tipo, pero llevar agendas, en fin, organizar reuniones, incluso hasta en un momento determinado un recepcionista de un taller ya se hace a través de la inteligencia artificial, te organiza tu cita para llevar el coche. En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, que eso es desesperante también lo digo, llamar para pedir una cita al médico, que es imposible hablar con el médico, te lo hace todo un robot. Hay cosas que también, otras que tenemos que aprender. Pero eso es lo que comentábamos, eso es desplazar competencias. Por ejemplo, ¿no? Cuando mi madre, que fue secretaria de dirección en una empresa, pues su gran valor añadido era que utilizaba la máquina de escribir eléctrica y tenía la capacidad de escribir en esas cartas más rápido que en una máquina de escribir manual. Pero no solamente todos esos avances no han acabado con las personas que ya llevan a cabo esa actividad, sino que esas personas, efectivamente, pues la agenda la puede organizar OpenClaw, pero vas a seguir necesitando, y no solamente lo vas a seguir necesitando, sino que lo sigue demandando la gente, el contacto humano, es decir, esa persona, esa secretaria, en vez de hacer labores mecánicas rutinarias y que se le dicten cartas, imagínate, por Dios de mi vida, cuando en mi época que le dictaba cartas a la secretaria, eso no significa que acaben las secretarias, caemos en la distopia de la máquina de coser, ¿no? Cuando se creó la máquina de coser, lo primero que se pensó es, Dios mío, todas las mujeres que están cosiendo en estas fábricas durante la Revolución Industrial van a dejar de tener trabajo. No solamente ellas no dejarán de tener trabajo, sino tampoco sus maridos, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es cierto, pero eso son competencias. De hecho, el problema que tiene la sanidad ahora mismo
no es el hecho de que vayas a pedirle tu cita con el médico a una inteligencia artificial, menos mal, no, el problema que tiene son los cuellos de botellas creados desde la regulación. Entonces, la inteligencia artificial, una de las cosas que va a hacer es que lo que ahora llamamos, ¿cómo lo llamamos? Las listas de espera desaparezcan. Van a desaparecer. Es un concepto del pasado. ¿Por qué? Porque el 90% de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a que son positivas o que son lo que siempre se ha hecho, no dejan de ser simples cuellos de botella o regulatorios o normativos que no están facilitando que todo eso se haga mejor. Entonces resulta que las enfermeras tendrán un trabajo muchísimo más bonito, los médicos tendrán un trabajo muchísimo menos estresante, las secretarias tienen un trabajo mucho menos estresante, en vez de repetir una carta 6 veces porque te has dejado un acento, pues ya la carta te la hace. Eso lo veo yo todos los días en mi empresa y lo hemos visto en el sector financiero. Cuando yo empecé en el sector financiero nos decían, vamos, se van a acabar los viajes internacionales porque todo se va a hacer por conferencia, se va a acabar las reuniones presenciales porque todo se va a hacer por Zoom, se va a acabar el sector financiero porque todo lo van a hacer los robo-advisors, y lo que ves es lo contrario. Lo que pasa es que hay un interés, eso sí que hay que recordarlo, por parte de algunos sectores fundamentalmente políticos, de intentar meter el miedo distópico a la tecnología. ¿Por qué? Para presentarse como solución a los problemas que ellos crean. Pero la tecnología no destruye empleo, no nos vamos a quedar sin secretarias. De hecho, vamos a tener más secretarias, vamos a tener mejores enfermeras, vamos a tener mejores médicos, menos estresados, y se van a acabar las listas de espera. Pues Dios le oiga, don Daniel Lacalle. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo que sí que es cierto es que de momento estamos con la inteligencia artificial, esto está empezando. Los humanoides también están empezando a asomar a su cabeza, que eso parece que no, pero también darán su juego y mucho que hablar. Sabemos que tiene poco tiempo, con lo cual le queremos liberar y nos vamos a quedar con el resto de invitados, así que gracias por haber estado en este programa, ilustrándonos, por supuesto, con todo su conocimiento, y ojalá nos volvamos a ver y que podamos ir diciendo que esto ha evolucionado a mejor de lo que a día de hoy hemos podido plantear y comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, contad con ello que va a ocurrir. Gracias, abrazo. Claro que sí. Gracias, hasta ahora. Y seguimos con este debate interesantísimo con Jesús David, y también quiero saludar a Elena García, que es nuestra colaboradora que ustedes también conocen, y que además una de las facetas importantes que ella tiene y que ustedes creo que conocen poco es que también está especializada en finanzas corporativas. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues encantada de estar aquí con vosotros y de hablar de algo importante, ¿no? Como son las finanzas, que al final siempre hablamos de mujeres y discapacidad, que hablaré alguna cosa, pero sí, lo importante es hablar de finanzas, que me ha parecido súper interesante, claro, lo que nos ha traído Daniel. Claro que sí. Don Jesús, usted dentro del ámbito de lo que es su trayectoria académica, de investigación y demás, ¿cree usted que la economía social está innovando lo suficiente, que ha hecho cuestiones y esfuerzos importantes para también acoger, y ya engancho un poco con el tema que después le preguntará a Elena, en el ámbito de lo que es la introducción de la mujer en el mercado laboral y en este ámbito de empresas? Yo creo que la economía social, como muy bien explicaba anteriormente Daniel, es un modelo más de empresa que es verdad que tiene mayor peso la dimensión principalmente social, pero también la medioambiental frente a la dimensión económica, pero que no dejan de ser una empresa con unas características muy particulares. Es decir, es cierto que tiene una mayor estabilidad de empleo y, por tanto, en determinados territorios es crítica y clave y estratégica para fijar población y, por tanto, en determinadas comunidades autónomas está siendo una palanca y un impulso a su economía. El crecimiento de la economía social en los últimos años, aunque ha sido sostenido, en los últimos 3 años está en torno al 2,5% anual, hace que aproximadamente ya suponga el 10% del PIB español. Por tanto, no tenemos que empezar a tratar a la economía social como algo residual, sino más bien lo contrario. La economía social, como bien decía Daniel, es una oportunidad que puede permitirnos crecer, principalmente a los colectivos más vulnerables. Lo apuntabais al principio, en la entrada del programa, de forma muy acertada. La discapacidad está teniendo un importante desarrollo en el mercado laboral gracias a la economía social.
La realidad es que todavía hoy, según datos del INE, no llega ni al 30% de las personas con discapacidad que tengan un empleo. Hay una brecha importante y está claro que la economía social puede utilizarse para resolver esa brecha y para generar utilidad social y también económica. Sobre todo, Javier y Jesús, pues lo más relevante en esto, que sí es verdad que estamos hablando todo el tiempo y me encanta sobre economía social, empresa, tejido empresarial, pero hay algo relevante sobre todo para las personas que nos están escuchando, ¿no? Que al final suelen ser bastantes mujeres, que cuando hablamos de cultura financiera no me estoy refiriendo a invertir en bolsa o ser experta en economía, sino hablo de algo muy básico, que no hablamos de economía social, sino de cultura financiera, ¿no? Hay muchas mujeres con discapacidad y en esto conlleva también esta parte de que hablaba Jesús del porcentaje de personas con discapacidad, pero te diría el porcentaje de mujeres que no encuentran puestos de trabajo, ¿no? Que suelen ser bastante limitadas. Entonces, dicho esto, yo tengo una pregunta para Jesús en relación a lo que ha comentado, que es ¿por qué cree que sigue existiendo tanta inseguridad financiera entre las mujeres, incluso teniendo formación y experiencia laboral? Cuando vamos a un banco, no sabemos muchas veces de lo que nos están hablando, ¿no? Entonces, relacionar, yo iría un poco más a micro, ¿no? No tan a macro, pero a lo mejor nos estamos distorsionando un poco, pero creo que es relevante sacar este tema. Hombre, Elena, yo creo que no es tanto, es evidente que no es una falta de capacidad por parte de nuestras mujeres, sino más bien un factor cultural, un factor estructural. Creo que hay poca cultura financiera con carácter general, no solo las mujeres, también hay hombres que no tienen un conocimiento profundo de conceptos muy básicos de economía. Creo que es muy importante que en nuestra formación inicial de nuestros chavales pues tengan en los planes de estudio haya contenido sobre una formación muy generalista y muy básica sobre lo que es el dinero, las utilidades, las diferentes modalidades, porque yo creo que eso genera autonomía. Ese conocimiento genera autonomía y evidentemente es aplicable, yo creo que al ámbito de las mujeres, también al ámbito de los hombres. Más allá del conocimiento sobre este sector financiero, es verdad que el histórico reparto de roles que afortunadamente vamos superando hace que, pues tradicionalmente parece que este tipo de temas de la financiación y las economías y las inversiones en nuestros hogares estaban más dedicados ellos que ellas. Pero repito, yo creo que esto se está superando y actualmente yo con las compañeras que convivo pues tienen un nivel de conocimiento similar al nuestro y yo creo que esta brecha cultural se está superando, pero claramente queda mucho por hacer. Jesús, quería preguntar, ¿qué papel está jugando la digitalización en estos momentos? Porque bueno, yo hace poco además lo estaba hablando con unos compañeros que la pandemia marcó un antes y un después en todo, en cómo trabajamos, cómo pensábamos, cómo nos relacionábamos. Y esto, de alguna manera, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la economía social, tiene el mismo o la misma capacidad de adaptación, de progresión, de innovación en lo que es la digitalización, la empresa de economía social, o si por el contrario, está un paso atrás de lo que es la empresa normal y ordinaria. Yo coincido mucho con el análisis que hacía anteriormente Daniel Lacalle, es decir, la tecnología tiene muchas utilidades. Lo que hay que hacer es estudiarla, hacer un diagnóstico y ponerla en valor. Las empresas de economía social tienen unas características muy definidas y lo que habrá que hacer es utilizar la tecnología en aquellas actividades y tareas que se desarrollan dentro de la economía social para mejorar su productividad. Por tanto, yo creo precisamente que ese salto cualitativo que podría dar la economía social dentro de por ejemplo, la contribución al PIB españoles, en la medida que seamos capaces de digitalizar buena parte de su actividad, de incorporar no solo la inteligencia artificial como anteriormente se mencionaba, sino otro tipo de tecnología adaptada a las características de cada puesto de trabajo. Pero, repito, la economía social no hay que tratarlo como algo distinto, sino simplemente es un modelo de empresa más, donde hay unas características específicas en cuanto a quién es el que aporta el capital social, también hay unas características concretas a quién son sus trabajadores, pero son empresas que generan un beneficio. Y yo tengo muy claro que hay una clara rentabilidad social. Cada euro que se invierte en economía social revierte aún más al conjunto de la sociedad, porque claramente hay un ahorro de prestaciones por parte del Estado, hay un pago de impuestos, de cotizaciones sociales y sobre todo hay una mejora clara de la calidad de vida de estas personas que tienen discapacidad
y ganan en autonomía. Hay que romper ese concepto que claramente la rentabilidad no es incompatible con la inclusión. Quería preguntar en relación a esto que comentas, Jesús, ¿crees que la economía social tiene la capacidad de humanizar el modelo económico y evitar que la tecnología aumente aún más las desigualdades sociales? Porque es verdad que hablas de rentabilidad, pero ¿esta parte de humanizar el modelo económico ocurrirá o no ocurrirá? Yo creo que la tecnología lo que hace es centrarse en ciertas actividades y lo que hacemos las personas es hacer otras muchas que la tecnología, por ejemplo, no puede hacer. Entonces, yo creo que no, la tecnología tampoco deshumaniza lo que es la actividad empresarial, la mejora, la perfecciona. Lo que no podemos es enfrentarnos a una herramienta que está ahí, un instrumento, y lo que habrá que hacerlo es ponerlo en valor y adaptarlo a las utilidades que tiene el sistema económico. Yo creo y mucho en la economía social, sobre todo en la zona donde me he formado y donde desarrolla mi actividad profesional, que es en Castilla-La Mancha, donde el modelo cooperativo siempre ha tenido una gran importancia en nuestro desarrollo económico y cada vez va más porque se empieza a entender que esas pequeñas cooperativas, cuando se integran y forman cooperativas de orden superior, ganan en competitividad y están fijando población y claramente están potenciando aquellos activos que nos diferencian como territorio. Por lo tanto, yo creo que la tecnología no va en contra del desarrollo de la economía social y menos aún que la economía social sea algo, como en muchas ocasiones se quiere presentar como beneficencia. No es cierto. Las empresas de economía social son empresas que claramente generan un beneficio, que tienen unas peculiaridades, pero que, repito, para muchos territorios es una importante oportunidad de desarrollo económico. Jesús, por ir terminando, usted desde su perspectiva de análisis, ¿qué ha podido comprobar que sería necesario pues hacer una evolución dentro de las empresas de economía social? Y si ha estudiado concretamente las que habría que hacer, si es que hay que hacerlas, dentro de lo que son los llamados centros especiales de empleo. La economía social, dentro de la misma, se engloba empresas de características muy diferentes, muy diversas. Los centros especiales de empleo, que ya se ha analizado, tienen unas características muy específicas, que normalmente aglutina pues a personas con un tipo de discapacidad muy concreta, y tiene que utilizarse como un puente para que esas personas empiecen a ganar autonomía, empiecen a ganar independencia y les pueda facilitar al acceso al mercado de trabajo de empresas ordinarias, que pueden ser empresas de economía social o empresas de otro tipo. Pero son modelos completamente diferentes. No es lo mismo una sociedad anónima laboral, una sociedad limitada laboral, que por ejemplo pues una cooperativa que tiene un modelo más próximo al empresarial que conocemos tradicionalmente, que un centro de especial empleo, que es una primera aproximación que es muy útil, que es muy necesaria, que empieza a desarrollar competencias y capacidades de estas personas, pero que su verdadera utilidad sería cuando demos ese paso y esas personas, una vez desarrolladas esas competencias, tengan la capacidad de forma progresiva a incorporarse a esa actividad económica ordinaria y ahí, volvemos atrás, juega un importante papel la buena utilización de las herramientas tecnológicas. Pues don Jesús David Sánchez es director académico del Vicerrectorado de Profesorado y Desarrollo Profesional y profesor titular de la Organización de Empresas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por ilustrarnos y desde luego deseamos que siga analizando y desde luego desde una perspectiva académica podamos ver cómo va avanzando y qué mejoras, si es que hay que hacerlas a futuro, tendremos que hacer para adaptarnos a estos nuevos cambios que vienen empujando con cierta fuerza. Gracias por su participación. Hasta siempre. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Seguimos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa
que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Mamá, ¿me cuidarás cuando sea mayor? ¿Me comprarás un balón? ¿Me leerás cuentos como ahora? ¿Me darás de comer? Con los niños con discapacidad hay que actuar cuanto antes para que su futuro sea normal. Por eso, creemos en educación inclusiva sin diferencia y junto a los demás niños, porque su futuro se trabaja en tiempo presente. Los menores con discapacidad deben ir a la misma escuela que los demás. No creemos lugares distintos para su educación. Apostemos por educar personas. Vicente del Bosque. FAMMA COCENFE Madrid. Trabajando por la integración de las personas con discapacidad. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues seguimos con nuestro programa y nuestro segundo bloque, que hoy va a estar relacionado también, como no podía ser de otra manera, con Tráfico 112. Y hoy vamos a hablar de lo que es la violencia vial. Para ello contamos, por supuestísimo, con Francisco Muñoz, que es presidente de esta entidad, y con su letrado, que es don Antonio Nieto, a los que quiero saludar. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Javier, buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias por vuestra compañía, y a don Antonio Nieto, que también le quiero saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Javier, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, Gracias. bien, todo bien, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues son, digamos, una especie de reflexión importante a circunstancias que ocurren en lo que es el tráfico de nuestro día a día. Hablar de violencia vial significa ir más allá de los accidentes de tráfico, entendidos estos como hechos inevitables o simples errores humanos. Supone, desde luego, reconocer que detrás de muchas conductas en la carretera existen imprudencias graves, exceso de velocidad, consumo de alcohol, de drogas, distracciones, uso irresponsable del vehículo y comportamientos que ponen en riesgo, desde luego, la vida de los demás. La violencia vial, pues no solo provoca víctimas mortales y lesiones graves, también deja, desde luego, secuelas psicológicas, familiares, sociales y económicas de enorme impacto. Como siempre, hemos traído a expertos que nos van a hablar un poco del concepto de lo que es la violencia vial y, desde luego, aquellas circunstancias desde el punto de vista de la defensa jurídica. Y por ello, a Paco quería preguntarle ¿qué entendemos realmente por lo que es la violencia vial? Pues Javier, la violencia vial no es solamente un accidente de tráfico. Este es un hecho en el que no solamente los vehículos pueden chocar, sino que hablamos de decisiones humanas que cada vez destruyen más vidas. Para mí eso es la violencia vial. Y creo que es importante el uso de las palabras, por tanto, es correcto o más correcto utilizar el término violencia vial que lo que son no solo accidentes, ¿entiende? Sí, efectivamente. O sea, al final un accidente es un acto súbito, inesperado, y la violencia vial estamos hablando ya de conductas humanas que son evitables y reprochables, como puede ser el uso del teléfono móvil, la agresividad al volante, el conducir bajo los efectos de algún tipo de sustancia o de alcohol. Al final esos son circunstancias evitables que desgraciadamente se llevan muchas vidas al cabo del año. Claro, entonces podríamos decir, por ejemplo, que la sociedad sigue normalizando conductas peligrosas al volante, porque desde luego quizás... Bueno, hay otra cuestión también importante que debemos decir, que la contabilización de personas que fallecen en carretera, que han dicho que han visto reducidas, depende un poco de esa contabilización, porque algunos podemos decir que cuando fallecen en el hospital a los pocos días ya no son accidentes de tráfico, o que, por ejemplo, cuando ha ocurrido el accidente en zonas rurales, pues quizás tampoco se contabilicen como accidentes de tráfico. Quiero decir,
¿Se ha normalizado? ¿Se ha visto de alguna manera esto como desde una perspectiva, digamos, que no puede ser visto con buenos ojos por la parte de la sociedad? Sí, efectivamente. O sea, sobre todo en las zonas rurales, en los meses festivos, sobre todo sí que aumenta muchísimo los siniestros por este tipo de circunstancias del consumo de alcohol y drogas, en el que realmente parece que está bien visto. O sea, incluso yo he llegado a ver de personas que se les ha reprochado que no bebían. O sea, por el hecho de decir, estás en el pueblo, aquí no pasa nada. Pues claro que pasa. O sea, un accidente pasa en cualquier momento. De hecho, ha habido circunstancias de pacientes que hemos tenido que asistir, de tanto Antonio como nosotros en la asociación, de un día de Navidad, un joven que iba bajo los efectos de muchas sustancias, ya no te sé decir de cuántas, pero de muchas, arrolló a un matrimonio con lesiones muy graves para ambos. Y lo peor de todo es que este señor se bajó del vehículo y lo primero que hizo, perdonadme la expresión, pero fue ponerse a orinar. O sea, ni siquiera se dio cuenta que llevaba arrastrada en el paragolpe a la señora. O sea, por eso te digo que nos enfrentamos a eventos muy, muy graves, con secuelas importantes para la víctima y que desgraciadamente está normalizado. O sea, Yo, Javier, me gustaría dar una nota, poner un poquito acento jurídico, y siempre son opiniones, ¿no? Esto es una opinión personal mía, una opinión profesional. Lo primero que habría que cuestionarse es si realmente estamos hablando de accidentes o no son accidentes, ¿no? Mira, ten en cuenta que las últimas estadísticas en España hablan de que un 90% de los accidentes, y vuelvo a entrecomillar la palabra, lo que es accidentes, detrás hay una causa de violencia vial, ¿no? Cuando hablamos de violencia vial, no solamente hay que entender pues una infracción administrativa de las que se califican en la Ley de Seguridad Vial, en el artículo 77, infracción muy grave, ¿no? Como pudiera ser saltarte lo que es un stop, un semáforo en rojo, no hacer lo que es un ceda al paso. Ya no hablo de conductas todavía mucho más graves, como puede ser, como bien decías al principio, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o superar los límites de velocidad, o conducir cuando se te ha retirado el permiso de conducir o la licencia de conducir porque te han retirado todos los puntos. O sea, no solamente es conducir apretando al que tengo delante o sacándole el dedo por la ventanilla, conducir de una manera lo que es agresiva, sino hay que plantearse si realmente son accidentes o no son accidentes de circulación. Tenemos una definición de accidente, la definición de accidente que tenemos en la Ley de Contrato de Seguro. Fíjate cómo la define, ¿no? Define lo que es toda lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, ¿no? De lo que acabo de decir, lo único que cuadra con el tema de hoy es la violencia, ¿no? Pero podemos afirmar, para calificarlo definitivamente como accidente, que es súbito e inesperado. Es decir, si yo me salto un stop, una señal de ceda al paso, o no respeto lo que es un paso de peatones, eso es súbito e inesperado. Por eso digo que el 90% de los accidentes detrás hay una causa como es la violencia vial, ¿no? Porque realmente no se puede considerar que sea algo súbito e inesperado el no ver un paso de peatones y el llevármelo por delante. Y luego, ya aprovechando un poco, y permíteme, ya que me dejas lo que es espacio en todo esto, y me das lo que es altavoz, por parte de las autoridades, por parte de la Dirección General de Tráfico, ¿qué es lo que se hace o qué se está haciendo para evitar precisamente esta violencia en la circulación, ¿no? Esta violencia vial, ¿no? ¿Realmente se están haciendo campañas de concienciación? ¿Realmente, por ejemplo, se está invirtiendo el dinero que se recauda en sanciones? Que la verdad es que solamente hay que ver las partidas presupuestarias de todos los años, cuando tenemos presupuestos, pero la recaudación que se realiza todos los años en sanciones, en multas, se están invirtiendo en concienciar a los conductores, a esos que van ahora mismo lo que es conduciendo en el día de hoy, en esta mañana, se les está ayudando a tomar conciencia
de las consecuencias que puede tener lo que es un accidente, que puedan provocar por un descuido, por una distracción, pero por no respetar lo que es una norma de circulación. Nos tenemos que limitar única y exclusivamente lo que es a aquellas festividades, puentes o periodos vacacionales donde hay una gran afluencia en la circulación, como para sacar campañas muy puntuales de las consecuencias que puede tener lo que es un accidente. Mira, yo la verdad es que insistiría y haría mayor promoción de las consecuencias de un accidente. Esta mañana he estado viendo lo que es un accidentado muy grave, con ocasión de un accidente de circulación por no respetar una norma de circulación. Y la verdad es que siempre que me entrevisto con un cliente y siempre que me entrevisto con un accidentado, siempre me pregunto lo mismo. ¿Estamos haciendo lo suficiente como para concienciar a las personas, a los conductores, de que cuando uno se monta lo que es en un vehículo, lleva lo que es una máquina que es un arma? Porque yo creo que cuando encendemos el motor del coche, de la moto, de un patinete, porque ahora los patinetes también tienen que cumplir ciertas obligaciones, yo creo que no estamos concienciados de que llevamos lo que es una máquina que es un instrumento que puede matar y puede hacer lo que es mucho daño. Y en eso hay que invertir más. Y ya que me das la oportunidad en el día de poder decirlo, pues sí me gustaría que por parte de las autoridades todo aquello que se recauda pues no vaya a lo que es a otras finalidades que no sea lo que es educación vial, que se invierta realmente en educación vial y que se invierta realmente en poder evitar esos accidentes, porque hay muchos que son evitables, pero para evitarlos hay que educar. Y eso es todo lo que quería decirte. Antonio, ya tenemos poco tiempo, pero no quería dejar pasar una pregunta que me parece cuando menos es amplia, pero sí le pido concreción, y es: ¿la legislación española es suficientemente dura o hay que hacer cambios? Yo creo que es dura. Vamos a ver, los delitos más graves de seguridad vial se recogen en los artículos 379 al 385 ter del Código Penal, y estamos hablando de penas de prisión, estamos hablando de retirada del permiso de conducir, estamos hablando de que cuando la pena es grave en cuanto a lo que es a pena de prisión, incluso hay que volver otra vez a examinarse de esa licencia que hemos perdido. Pienso que es grave. Pero yo creo que la finalidad de la pena no solamente es la prevención. Insisto, lo que hay que hacer es invertir más en educación vial, en concienciarnos realmente de que podemos causar mucho daño. Pues desde luego es importante todo lo que estamos escuchando. Francisco Muñoz y, por supuesto, presidente de Tráfico 112, y Antonio Nieto, letrado de esta entidad. Gracias por estar, por ilustrarnos, por supuesto, y bueno, decirles que seguiremos hablando de tráfico, sus consecuencias y aquellas cuestiones legales y jurídicas que un letrado como don Antonio puede perfectamente ayudar y asesorar en momentos ciertamente delicados. Gracias a los dos, continuamos, gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier, buen día. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a ir con este bloque también muy importante, que es ni más ni menos que hablar de lo que es la hipertensión. Y para ello, desde luego, hemos invitado a un experto en lo que es la hipertensión, que es don Íñigo, farmacéutico de la farmacia Tucán, y que gracias a este espacio financiado por Vidafarma nos va a exponer qué cuestiones relacionadas con la hipertensión tenemos que tener pues muy claras para que no tengamos problemas. Don Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Muchas gracias. Encantado de estar por aquí, aportar un poco de luz a lo que pueda. Un placer, desde luego es nuestro. ¿Qué es la hipertensión? Bueno, pues la hipertensión es esa elevación de la tensión por encima de unos valores que en principio tienen una cifra, pero luego dependiendo de lo que opine el médico, puede ser que mande un antihipertensivo por alguna otra causa, como pueden ser problemas cardíacos, arritmias o lo que proponga el médico. Y bueno, la tensión alta no avisa, pero es un hándicap que tenemos en la vida.
Podríamos decir que tiene una incidencia importante la hipertensión y como problema de salud pública hay que tomarlo muy en serio. ¿Qué derivadas tiene el tener una hipertensión no tratada? Pues es muy importante, es un problema de salud pública, es como ese intenso que no siempre te da señales, pero puede complicarte la vida, ¿no? Aumenta el riesgo de ictus, de infarto, de insuficiencia renal, de daños vasculares. Muchas veces una ligera elevación no le damos la importancia que tiene, pero puede irnos haciendo daño en silencio. En la farmacia lo vemos a diario. Desde luego, entiendo que hay una frecuencia importante de atender, ¿no?, a un número considerable de personas que van a que se les controle la tensión. Sí, la verdad es que todos los días en la farmacia lo vemos y nos piden que les midamos la tensión o que se miden la tensión. Y bueno, es muy importante esto, no diagnosticar, pero sí referirles al médico en cuanto tiene unas cifras por encima de lo normal. Ustedes, cuando alguien se acerca y de repente tiene una tensión altísima, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se les facilita algún medicamento para que automáticamente esa tensión que se ha disparado pueda bajar, o rápidamente, no sé, llaman al médico, llaman a algún servicio de emergencias? ¿Cuál es la operativa que se lleva a cabo desde una farmacia? Sí, hombre, depende de los valores que tengan, pero lo más normal es que la tensión no se haya medido en las condiciones ideales, es decir, que no vengan tras haber hecho ejercicio, tras haber discutido con alguien, que no vengan con la vejiga llena, que reposen 5 minutos antes de tomarse la tensión. Si es una cifra muy alta, pues les hacemos reposar 5 minutos en silencio y se la volvemos a tomar, y si aún así persiste y sigue siendo alta, pues referimos al médico o a urgencias directamente. Nosotros no diagnosticamos, pero sí que podemos orientar. ¿Existe realmente el síndrome de la bata blanca o existe el síndrome de asistir a un centro de salud en lugar de una farmacia? Es decir, lo digo porque ustedes también llevan bata blanca, entonces no sé si sería un buen comentario decirlo, pero ese síndrome existe y por tanto a veces es como, lo sé porque por familiares, mis padres a veces van a tomarse la tensión al centro de salud y a veces como que lo tienen más alta que, bueno, pues como si van a una farmacia que lo ven en un entorno mucho más cercano y familiar, si me permite la expresión. Sí, correcto. Existe lo que se llama la tensión de bata blanca, que es una elevación psíquica o psicológica de la tensión por el hecho de tomársela a un profesional sanitario que va con bata blanca, por eso se llama con bata blanca, con lo cual, bueno, pues hay que quitarse la bata, hablar con ellos, tranquilizarles, intentar quitarle hierro al asunto, y bueno, la farmacia es un espacio en principio más amigable que un centro de salud. Hay personas que están polimedicadas. Esto significa que son consumibles de muchos medicamentos. Algunos de estos medicamentos podrían estar haciendo un efecto contrario, o no contrario, sino podrían desencadenar un cuadro de hipertensión y quizás tendríamos que tomar otros para regular esta circunstancia. Sí, bueno, existen muchos pacientes hipertensos polimedicados que resultan interacciones en duplicidades y demás. Sí que esta medicación puede provocar hipotensión ortostática, es decir, cuando se va a levantar la persona por la mañana, y eso a veces hace que el paciente no se tome la pastilla porque se marea, o las medicaciones para la tensión, pues si la tensión está un poquitín alta, quizás porque está alta o porque el paciente no se toma lo que le ha mandado el médico, pues el médico le manda otra pastilla u otras 2 pastillas, y eso va derivando en un aumento de las pastillas para la tensión, de las medicaciones que se usan, con el posible incumplimiento que, bueno, si el médico sigue aumentando porque se piensa que la tensión no responde, cuando en realidad es el paciente el que no está siendo totalmente cumplidor, ¿no? Es muy raro que una pastilla suba la tensión. Sí que es verdad que en esta sociedad, con ese cambio de médicos que hay a veces, pues uno pone una pastilla, luego te pilla otro médico y te cambia la pastilla porque ve que no responden o porque el paciente es incumplidor, ¿no? Y se puede llegar a
a tener una docena de medicaciones que algunas no son muy compatibles con las otras, ¿no? Pero bueno, el asunto es intentar tranquilizarse y comprobar, y si se ve alguna cosa que no nos gusta, mandárselo al médico, derivárselo al médico para que se lo valore. Y 2 preguntas en una para cerrar ya, porque nos echan de aquí. Y es que, de alguna manera, ¿qué mensaje podemos lanzar a la población para, prevenir un cuadro complicado? Y algo más importante, ¿qué síntomas aparecen cuando la tensión está alta, si es que aparece? Bueno, pues yo soy un defensor del autocontrol, es decir, del uso de tensiómetros en casa. Tensiómetros en casa siempre con la normativa esa bien clara de cómo me dice la tensión en el brazo, a qué altura, sobre todo hacer reposo. Eso le cuesta mucho a la gente, estar 5 minutos en tranquilidad y demás. Y bueno, y no me acuerdo cuál era la otra pregunta, perdón. No, simplemente, ¿qué síntomas puede tener una persona? ¿Qué síntomas? Sí, correcto. Pues a veces sí y a veces no. Hay a quien le duele la cabeza o se nota cargada la cabeza o tiene una migraña, pero muchas veces no tiene ningún síntoma la tensión alta. Es decir, uno se la ve porque se ha tomado la tensión y sin más, y puede no provocar ningún síntoma. Y además, lo importante no es que suba una exageración la tensión, sino esa pequeña elevación de la tensión que tiene uno continuamente, pues puede ser que haya tenido algún problema cardíaco, alguna arritmia o alguna enfermedad renal o alguna cardiopatía, o por protección vascular, o personas que han tenido cualquier problema que el médico pretende tenérselas un poquitín más baja de lo normal. Entonces no tiene por qué haber un síntoma específico. Bueno, en cualquier caso, a la menor duda, acudan a una farmacia que desde luego van a colaborar con ustedes. Gracias, por supuesto, a Vitafarma, que nos trae estos consejos de grandes expertos y especialistas como Íñigo, al que queremos agradecer su participación y desearle desde luego que tenga usted un buen día y que ojalá nos vamos a encontrar para contarnos consejos de este mismo nivel. Muchísimas gracias, don Íñigo. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día, hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. ¿Cómo está el patio? Pues ¿cómo está el patio? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Eso creo. ¿Eso crees? Los que me rodean me dicen que no voy mal. No habrá sido por Tenerife, por ahí, ¿no? Pues sí, sabes que además hace un mesecito y pico estuve por allí. ¿Y qué tal? Un poquito antes de llegar Hay un barquito por ahí, un poco raro. Barco. Bueno, ahora ya sí. no sé dónde está el barco, porque ya... Sí, pero Javier, tranquilo, que serán solamente... Perdón, es que me comí una almendra. Serán solamente 2 o 3 casos aislados. Y ya está. Y sí, bueno, habéis visto que de momento está siendo la gente que se está inventando unas películas que no... pero literalmente. Sí, ¿por qué será? Cada vez me parezco más a Jordi Pujol, me estoy dando cuenta. Yo no sabía si era Jordi o quién era, pero bueno. Bueno, ¿qué me traes? Bueno, pues venimos con 3 noticias muy, muy bonitas. Además son tiernas, yo creo que todas son tiernas. La primera reza: abuelita celebra su cumpleaños número 107 con una fiesta muy especial. Ya llegar a 107 ya es una fiesta. Uf. De por sí, se celebre o no. Hombre. Nuestra protagonista se llama Marge, no es la de los Simpson, aunque también es muy longeva porque lleva 40 temporadas y sigue teniendo 40 años la señora, oye, no avanza. Es de Georgia y para celebrar su cumple pidió una fiesta con policías y bomberos. Y lo mejor no es que los pidiera, es que fueron. Porque claro, cuando alguien cumple 107 años ya no es una persona, eso ya es patrimonio histórico. Esta mujer ya tiene más años cotizados que yo vividos.
ya es un monumento nacional de Georgia. Pero lo dicho, pidió policías, bomberos y ella, vamos, no quería un cumpleaños, quería un operativo directamente. Tú imagínate la llamada. Sí, emergencias. Oye, mire, tenemos aquí una señora desatada. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues que ha cumplido 107 años y quiere perrear con un policía. Pues venga, pues vamos para allá. Vamos. Y ellos encantados, porque es la primera vez que les llaman a una fiesta y no es para pedir que se baje el volumen de la música, que es lo que pasa cuando llegan los policías. Y 107 años, sigo pensándolo, de verdad, es una barbaridad. Eso me recuerda, debe ser tan longeva como el niño del Rey León, que sigue siendo un niño después de 20 años en el escenario haciendo de Rey León. Un chiste muy malo. ¿Pero el del musical te refieres? El del musical. Ah, vale. Digo, lo mismo no lo había entendido. Mejor no lo vamos a explicar y así queda duda de si ha sido bueno o ha sido malo, Javier. Sí. Estás hablando con el rey de los chistes malos. ¿Crees que te voy a juzgar? Por favor. Y el momento Vela, porque hablaba de los 107 años, que digo que esa mujer no tiene recuerdos, tiene temporadas, Javier, ya su memoria no es un álbum, es Netflix directamente. Sí. Y claro, los bomberos, habiendo bomberos, yo creo que obligaron a que las velas fueran con numeritos y no 107 velas, porque dijeron, ante 3 velitas no vaya a ser que la liemos aquí y tengamos que cerrar el edificio. Pero claro, con 107 años tú puedes pedir lo que quieras. Yo con 39 años digo, oye, familia, a ver si me podéis traer al cuerpo de bomberos y al cuerpo de policía. Y mi familia dice, este chico va por mal camino. Pero con 107 años pides, oye, policía, bombero, pues claro que sí, reina, lo que tú quieras. ¿Quieres un helicóptero? Pues venga, y un desfile militar, lo que tú quieras. Lo que haga falta. Pues sí, a mí me gustaría llegar así a viejo, Javier, la verdad, a mayor, no voy a decir viejo, me gustaría llegar así a mayor, a 107 años, si es que llego, con energía, con ganas de fiesta, sin temer a la muerte como March, porque yo creo que la que teme a March es la muerte y no al revés. Así que un abrazo para ella, me han dicho que nos escucha desde Georgia. Segunda noticia, obliga a su amiga a pagarle 4 euros por la leche y el café del desayuno tras quedarse a dormir en su casa. Pues ya estaría, 2 euros por la cápsula de café, 2 euros por la leche de almendras, esto es parte de la noticia. Ojo a la inflación emocional, ya que estamos viviendo. La chica pensando, oye, qué maja, mira, me deja dormir en su casa, y la otra ya estaba calculando ahí consumos, cual contador de Iberdrola. Vale, ha respirado 8 horas, esos son 3,70 de oxígeno. Me fascina además el desglose, porque no es 4 euros por el desayuno, no, 2 euros por el café, 2 por la leche de almendras, o sea, 2 euros por un chorrito de leche. Esa leche vendría directa de un almendro masajeado por monjes tibetanos, si no me explico el precio. Y me encanta imaginar la noche anterior, oye tía, qué guay lo estamos pasando, ¿te quedas a dormir? Ay, gracias tía. Y la otra por dentro pensando, bien, y la otra que he engañado, es porque esa mujer no tiene amigas, tiene cercanas con derecho a pago. A mí lo que me extraña es que no le cobrara por dormir, porque siendo tan rata yo me la imagino, me ha pedido manta, otro 1,20, uso de baño, otro 0,80, escuchar sus problemas amorosos 15 euros, porque eso lo cobraría hasta yo. Y es que las amistades yo las entiendo así, tú te duermes en casa de un colega y al día siguiente desayunas gratis, eso es así. A lo mejor te lo cobra montando un mueble que necesite, algo de esto, o contándote su ruptura con su expareja. Eso es amistad, no es facturar la Nespresso como si tuviese uranio enriquecido. Así que ya sabéis, cuando vayáis a casa de alguien, sea amigo o no, y os ofrezca un refresco, una cerveza, una Coca-Cola, un café, preguntarle primero si la podéis financiar, porque estamos yendo ya a niveles... Además, esto ya fuera, me acabo de acordar, porque me he leído luego viniendo para acá la noticia otra vez, por si se acaba información, y es que la tía le pidió el dinero por Bizum, o sea, no tuvo ni las narices de decírselo a la cara. O sea, hay que tener bemoles. Y vamos con la tercera noticia, que esta para mí es la más entrañable y la más bonita. Dice, un profesor enseña español a sus alumnos de Vietnam, ya promete, con diapositivas de Juan y medio. Esto es magia, esto es magia. No, la expansión internacional del idioma, de nuestro idioma, ya no depende del Instituto Cervantes, depende de un señor andaluz diciendo, se ha matado. Porque claro, el español tiene 600 millones de hablantes, pero el verdadero nivel avanzado, cuando tú sabes que sabes hablar castellano, es entender a una señora, por ejemplo, de Jaén, hablando rápido con un abanico en la mano. Eso es que dices, ya me he pasado el juego del castellano. A mí me encanta pensar en estos chavales, que además hay un vídeo precioso de los vietnamitas con este profesor que se llama David Jiménez, al que le mandamos un abrazo, en el típico examen oral. Yo me imagino a David Jiménez preguntándoles en el examen oral, ¿cómo estás? Y que responda el alumno, el vietnamita, regular tirando a ¿cómo estar patio? Y el profesor diciendo, excelente pronunciación, Ling, matrícula de honor y tapa de calamares, te la has ganado. Y es que el español es muy complicado. Una cosa es aprender español y otra cosa entender. Yo lo entiendo que los de fuera pues les cuesta entender. Y yo picha, no ni nada.
que no dice nada y lo dice todo. No ni nada puede significar 20 millones de cosas. Y claro, si tú sobrevives a entender un programa de Juan y Medio, ya puedes trabajar en atención al cliente en Sevilla directamente. Además, Juan y Medio es perfecto para enseñar español porque mide como 2,20 metros, eso no es profesor, directamente Juan y Medio es un adverbio de cantidad directamente, y además, bueno, es normal que sea alto, porque no es Juan, es Juan y medio. Claro. Aquí venían los míos. Es mejor chiste que el mío, Ese trabajaba con Sima, el de Rey León, lo sabes, ¿no? Y en el vídeo se puede ver, como digo, a los chavales vietnamitas aprendiendo frases útiles como, y cito literalmente, "Illo, ven pa' acá", "S'ha matao" o "Qué calor". Esto lo podéis ver en el vídeo, no me estoy inventando nada. El español es increíble, como digo, en España nos comemos letras constantemente, no decimos estoy cansado, decimos estoy cansado, quitamos sílabas. El español es el único país donde hasta el idioma hace jornada intensiva. Que se carga su propio idioma, es decir, ¿no? Claro, pero a mí lo que me molesta es que luego esas cosas se introduzcan en el diccionario, ¿eh? Claro. Fíjate, aquí ya hago un alegato. Me parece que bien que cada uno hable como quiera, pero el diccionario debería ser el diccionario. Yo creo que estos chavales vietnamitas vienen aquí a España y en 2 semanas, Javier, están más integrados que tú y que yo, quejándose del precio del alquiler, diciendo bro, diciendo literal, que está muy de moda ahora, ¿verdad? Llamando jefe a un camarero de 18 años, que esto me hace mucha gracia cuando veo a un niño de 12 años diciendo al camarero que tiene 19, jefe, ¿me pones un Sprite? Esto es lo que tenemos. Francia exporta filosofía, Alemania ingeniería, España EA. Una palabra que puede significar vale, que puede significar me voy, puede significar he acabado, vale para todo. De todo. Imaginamos a este profesor terminando la clase con sus chicos vietnamitas. Muy bien, chicos. Mañana vocabulario avanzado. Veremos las diferencias entre illo, quillo con Q, quillo con K y mi arma. Y los alumnos diciendo, pues se ha matado. Ea. Oye, pues nada, Tony, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Me voy a ver si me tomo un paracetamol, ¿no? Recuerdo, sí. Y las almendritas. Hasta la próxima, hasta luego. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Pues nada, después del humor nos vamos a algo más serio. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenos días. Pues bueno, hoy vamos a hablar de una noticia que ha pasado un poquito más desapercibida que en otras ocasiones y sobre todo seguro que ha pasado desapercibida para muchas personas con discapacidad. Pero es que tiene un impacto que es muy real y que es muy importante, y es que hace poco se publicó la oferta de empleo público 2026 y bueno, pues en el Boletín Oficial del Estado hemos conocido que bueno, pues ya está publicada esta nueva oferta de empleo público, y entre los titulares se habla de más de 27.000 plazas, que no hablamos de plazas de reserva para discapacidad, sino que hablamos un total de 27.000 plazas de puestos de alto nivel y de perfiles técnicos. Pero hoy no quiero quedarme, digamos, en lo que sean solamente esos números, Javier, sino que quiero explicar esto para que las propias personas con discapacidad pues que sepan qué derechos existen realmente, cómo funciona esta reserva de plazas y sobre todo lo que conviene saber para no quedarse fuera por esta desinformación. Bueno, pues el pasado 7 de mayo se ha publicado en el BOE este Real Decreto que aprobaba lo que era toda esta oferta de empleo público, que muy importante, es la oferta de empleo público, no es la convocatoria de oposiciones, es decir, en esta oposición es el paso previo y es el documento que dice cuántas plazas va a haber, en qué cuerpos y con qué criterios, ¿vale? Las convocatorias concretas con fechas del examen, los plazos de inscripción, llegarán en los próximos meses. En total, la oferta de empleo público incluye 27.232 plazas para la Administración General del Estado y más de 5.800 plazas corresponden a cuerpos de nivel alto y otros que son los grupos A1 y A2. Esto es importante porque rompe la idea extendida de que las personas con discapacidad están limitadas únicamente a puestos básicos, sino que también pueden acceder a cuerpos técnicos, científicos, jurídicos o de gestión. Al final, la reserva de empleo para personas con discapacidad es la clave. ¿Por qué? Porque la reserva para plazas de personas con discapacidad no es opcional ni depende del gobierno de turno,
es una obligación legal que está recogida en el Estatuto Básico del Empleo Público. ¿Qué dice esta normativa? Pues al final lo que dice que la oferta de empleo público debe reservar al menos un 7%, y hablo de al menos, es decir, no solamente hay que reservar ese 7%, sino que hay que buscar crear un poquito más. Dentro de ese 7% hay una reserva del 2%, que eso sí debe ser única y exclusiva de discapacidad intelectual, y el resto para personas con cualquier otro tipo de discapacidad. Este derecho existe para todas las oposiciones, con independencia del cuerpo, del nivel o del sistema selectivo. No es una ayuda, Javier, sino una medida de buena voluntad. Es un derecho exigible, ¿vale? Tenemos que tener claro esto. En la oferta de empleo público de 2026, esta reserva aparece desglosada con cuerpos y subgrupos. Por ejemplo, en los cuerpos de nivel A1 hay más de 170 plazas reservadas para personas con discapacidad, en las de A2 hay casi 300 plazas y en el C1 más de 500 plazas reservadas. Esto quiere decir que no solo se queda en puestos auxiliares, sino que alcanza lo que es Hacienda, Seguridad Social, cuerpos técnicos, científicos y tecnológicos. Para muchas personas con discapacidad, el problema no es la falta de plazas, sino saber qué existe, ¿vale? Aquí suele haber mucha confusión. Al final presentarse a un turno de discapacidad no significa que vamos a tener un examen distinto ni un examen más fácil, sino que las pruebas son los mismos, los temarios son exactamente los mismos y los criterios de aprobado son exactamente los mismos. Entonces, ¿qué diferencias hay? Pues hay dos puntos fundamentales. Compites dentro de un cupo reservado a personas con discapacidad y no dentro del turno general, a no ser que se establezca así en la convocatoria. Y además tienes derechos a ajustes razonables, como puede ser adaptación de tiempos, adaptación de medios, eliminación de barreras que no sean esenciales para el puesto. Y tenemos que tener en cuenta que al final tener una discapacidad no significa que tenemos incapacidad para trabajar, sino que lo único que se exige es acreditar ese grado del 33% y tenemos que tener claro. Y para cerrar, pues al final lo que tenemos que tener en cuenta son 3 errores que no deben de pensar las personas con discapacidad. Y es que las personas con discapacidad no deben de pensar que esto no es para mí, o no deben de autoexcluirse antes de informarse de estas convocatorias, o por supuesto, no pedir esas adaptaciones por miedo o desconocimiento para acceder a estos puestos. Y es que al final son un derecho, no es una ventaja, ¿vale? Confundir que la oferta de empleo público con la convocatoria y pensar que ya se ha pasado el plazo es algo muy importante. Por eso es importante que estén bien informados, que estén atentos a nuestras redes, que estén atentos a todo lo que necesiten y, aunque tengan dudas, pues que llamen, se informen y que estamos aquí para asesorarles y orientarles en cualquier caso. Y para más información, pues en el 91 593 3550, que es el teléfono de la Federación de Fama COCENFE Madrid, o pregunte por Cristian, o viene a través de su correo electrónico, que es derechoshumanos@fama.org. Y nosotros ya nos despedimos hasta la próxima semana. Pásenlo bien, sean felices 24/7, 365. Paz, amor y mucha felicidad. Hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.